valorando ponerle como título a la ejecución notarial la gran desconocida, pero creemos que es muy importante darle difusión y darle conocimiento y que todos recordemos la utilidad y abordemos en qué supuestos nos puede ser útil, porque la ejecución notarial hipotecaria es un instrumento que, si elegimos bien el momento en el que utilizarla y el supuesto, que es algo que nos ha enseñado ya todos estos tiempos, de tratar cada tema y cada asunto caso por caso y individualizado, puede ser una gran herramienta que nos permita agilizar mucho los tiempos medios para la recuperación del activo. Han dicho una cosa muy importante, es que esta ejecución es la gran desconocida. Yo lo que diría, sobre todo, es la poco ejecutada, ¿no? Valga la redundancia. Y cuando nos encontramos que queremos ir a la ejecución notarial, pues hemos visto que la tipología de cómo se lleva a cabo el procedimiento es distinta. No porque la regulación sea distinta, mi intervención no quiere ser técnica, no voy a hablar de la regulación del artículo 129, 1b, donde se regula en la ley hipotecaria este tipo de ejecución, tampoco de 1858 del Código Civil. Sí que estoy haciendo mención a ellos, pero no me voy a centrar en todo esto, sino en explicaros un poco qué nos ocurre a nosotros. A nosotros lo que nos ocurre es eso, que nos hemos encontrado que cuando acudimos a esta ejecución, como en la designación del notario, legalmente es por sorteo o digamos a través del colegio notarial, el cual te designa notario, pues nos hemos encontrado de todo. Entonces, de todo quiere decir que cuando vamos a iniciar un procedimiento, pues hay a veces que pensamos que cumplimos con toda la documentación y los requisitos que establece la ley y, sin embargo, el feedback que tenemos por parte de algunas notarías no es el mismo. Entonces, nos estamos encontrando dificultades a la hora de iniciar esas ejecuciones. Y luego es verdad que a lo largo del procedimiento también encontramos algunas dificultades, pero sobre todo a la hora de iniciarlo. Entonces, de ahí que se nos ocurriese o planteásemos al Excel organizar este tipo de jornadas, porque pensamos que puede ser muy didáctica y sobre todo nos puede ayudar a solucionar algunos trabas que nos estamos encontrando en el camino. Cuando hemos tenido un procedimiento de ejecución notarial que nos ha ido muy bien, pues hemos conseguido ejecutar los bienes en un plazo de 6 meses prácticamente, que no os voy a contar la ventaja competitiva frente a una ejecución judicial. Entonces, eso es cuando ha ido muy bien. Lo que pasa es que no todas van muy bien y ahí es donde está el asunto, ¿no? Entonces, nosotros promocionamos este tipo de ejecución. Como bien sabéis, tiene que ser una ejecución en la que el deudor acepte acudir a ella, porque si no, luego nos podemos encontrar el problema en cuanto haya oposición que nos paralice la buena marcha de esta ejecución, un deudor que tengamos localizado, y luego la parte que nos falta es la de cómo se lleva a cabo el procedimiento, y ahí es donde está el interés de esta jornada. Evidentemente, como notario en activo, pues me interesa que una ejecución notarial pues sea conocida y sea practicada y sea utilizada. Entiendo perfectamente los problemas de los que se está hablando. Claro, yo no tengo la experiencia de los juzgados y no sabría decir, no conozco en absoluto si también de unos juzgados a otros existen diferencias a la hora de la actitud o de las decisiones o las opiniones de los jueces sobre cómo se configura y cómo se pone en marcha el procedimiento, cualquier procedimiento. Entre notarios ese problema se va a dar, como entre los registradores también se va a dar esa situación. Tenemos la costumbre de emitir nuestra propia calificación sobre los asuntos que se nos ponen encima de la mesa. Y tampoco existe propiamente un sistema de unificación de posiciones o de doctrina entre los notarios. Normalmente este no es un problema que se dé en la función notarial, entre otras cosas porque cuando el usuario del servicio pues no queda satisfecho con las decisiones o con los inconvenientes o con las orientaciones que le da el notario, pues la solución más sencilla que tiene normalmente es acudir a otro. Claro, ese es el problema, lógicamente, que se da aquí desde el momento en que, como ha dicho Santiago, esta es una actuación en la que el notario es el que le corresponda por turno. Y quizás sea un punto importante incidir en esta cuestión desde un principio, puesto que puede que esté en la raíz de todos estos problemas. El turno notarial es una cosa muy particular, es una cosa que se inventa inicialmente en interés de los notarios, como forma de repartir trabajo entre ellos.
pero la Dirección General de Registro de Notariado pues precisamente ha dicho que en el caso de las ejecuciones hipotecarias, de las ejecuciones notariales, pues no es ese su sentido, sino que lo que se trata es de velar por la independencia del procedimiento, de tal manera que lo mismo que en los juzgados no puede el acreedor elegir qué juez es el que le va a llevar el asunto, puesto que existe un turno de reparto, pues que este es el mismo sentido que se le debe dar en el ámbito notarial. Y que por eso no son posibles otras soluciones que son frecuentes en el mundo notarial cuando el turno se enfoca desde el punto de vista que le interesa al reglamento notarial, que es que el turno es simplemente una cuestión económica entre notarios, de tal manera pues, que un notario cuando tiene interés en un asunto, digamos que se lo apunta y luego pues queda con ese crédito o esa deuda con relación al turno general y que esto pues no se podría hacer en este procedimiento. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el turno no está en estos procedimientos, no está regulado estrictamente en una ley y que en todo caso la ley de la hipoteca mobiliaria, que es más reciente en su regulación y más moderna en este aspecto y en otros, ha establecido claramente un turno muy distinto, porque ya no es el lugar, la competencia determinada por el reglamento hipotecario del lugar de situación de las fincas o de la finca de mayor valor cuando se ejecutan varias a la vez, sino de que está hablando de un notario competente por razón del territorio y en un sentido amplísimo, porque habla del mismo distrito o un distrito colindante, pues quizá podría explorarse esa vía con los colegios notariales o con la propia notaría en su conjunto, con el Consejo General o con la Dirección General, entidades interesadas, como puedan ser las que se están mencionando aquí, las entidades bancarias, los fondos de inversión, podrían quizá explorar ese territorio, puesto que también tenemos la experiencia muy clara de que la defensa de la competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia, pues muchos de los turnos que estaban regulados en el ámbito notarial los ha o eliminado o reducido muchísimo. Lo que pasa es que, claro, eso no es algo que me compete a mí dar alguna opinión, simplemente lo puedo dejar como sugerido. Yo también me planteé esto cuando escribí el libro, pero no me pareció, la verdad, el sitio oportuno para que yo como notario me pronuncie sobre un tema corporativo. Evidentemente tengo también incluso mi propio interés personal en el tema, ¿no? Pero sí que podría ser importante pues que en otros niveles y de otra manera pudiera explorarse ese tema y que se consiguiera un turno mucho más amplio, como por ejemplo el de la ley de hipoteca mobiliaria, e incluso utilizando ese precedente. Sí, por lo demás, efectivamente, el libro es un libro práctico, aunque solo sea por una razón muy importante, y es que yo creo que como casi todos los compañeros que yo he conocido, lo primero que escribes es para ti mismo. Y yo escribí el libro para no tenerme que acordar de todo lo que estaba leyendo sobre el procedimiento de ejecución, tanto en la ley hipotecaria, el reglamento hipotecario, el reglamento notarial, la propia ley de enjuiciamiento civil. Por eso el libro está plasmado fundamentalmente, y era su objetivo desde el primer día, desde el primer momento, en unos modelos de actuación distintos, la ejecución de la vivienda habitual, la ejecución de otros inmuebles distintos de la vivienda habitual y luego pues también la ejecución en la hipoteca mobiliaria, que es aún más rara, no solo porque el notariado sea un territorio desconocido en estos ámbitos de ejecución, sino porque la propia hipoteca mobiliaria pues es mucho más escasa. Pero bueno, pues ya que me ponía, pues me puse a recopilar información y a plasmarla en modelos y a tenerla conservada de manera que cuando tuviera dudas pudiera acudir a ella. A nosotros desde luego nos resulta muy útil, por lo que comentábamos, porque al final está muy acotado y
quizá el supuesto de hecho clásico donde una ejecución notarial pues puede progresar es aquel en el que elegiríamos como solución la dación en pago, el deudor está de acuerdo en dacionar, pero cuando nos vamos al bien, el bien presenta cargas. Entonces, a la entidad acreedora no le interesa quedarse el bien con las cargas porque necesita purgar para que esté limpio de cargas. A partir de ahí, pues no queda otra que ir a una ejecución. Esa ejecución, pues dentro de lo que cabe, sí mantenemos de alguna forma, porque otro escollo que queremos preguntarle es esta necesidad de notificar siempre al deudor, de que el deudor se dé notificado y de que el deudor de cierta forma esté al tanto del procedimiento, se dé por notificado y pueda avanzar la ejecución notarial. Quizá uno de los grandes escollos, más allá del final, que también sería interesante que nos lo comentara, es el tema de la notificación al deudor.